Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y aquí vamos a tratar hoy algo que se llama estados alterados. Nunca mejor dicho la frase para el momento que estamos viviendo. Bueno, esto que vamos a hablar hoy, así como en el canal, en el video anterior habíamos hablado de los extremos modales, que es la forma de ver en el video anterior que hice, la forma de ver los modos griegos con los extremos y generar otras sonoridades. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero con la escala menor melódica, que es muy interesante. Ante todo, si no conocen bien lo que es la escala menor melódica, no vean este vídeo, porque aquí lo que te exige, digamos, para ver esto, es que entiendas bien exactamente los 7 modos de la escala menor melódica y lo sepas tocar con la tónica del dedo 1, ¿sí? Vamos a repasar igual cada uno de los modos de la menor melódica y después lo que vamos a hacer es ver los extremos y al final lo vamos a tocar sobre un backing para ver cómo suena. Lo vamos a tocar de do menor, que es una buena posición con respecto al mástil para que lo veáis. Lo voy a hacer en 4 cuerdas porque muchos me están pidiendo que haga los vídeos más orientados en 4 cuerdas porque les es más simple, sobre todo para los que tocan 4, pues también se puede trabajar sobre la 5. Entonces, empezamos con la primera escala, que es do menor melódica, ¿no? Que es la escala de do menor melódica de do. Perdón. ¿Sí? La menor melódica, recordemos que es la escala menor con la sexta y la séptima ascendida, ¿sí? Ahora bien, esta escala lo que genera luego son diferentes modos, ¿sí? Que es lo interesante que tiene. Entonces, el primer modo va a ser la menor melódica. El segundo modo es la frigia con la sexta mayor. La tercera es la lidia aumentada, la escala lidia con la quinta aumentada. El cuarto modo es la lidia B7, la lidia con la séptima descendida, la lidia con la séptima menor. ¿Sí? Después viene la mayor melódica, o la mixolidia con la sexta menor. Después viene lo que es la locria con la segunda. Y luego viene la escala, la famosa escala alterada, ¿no? Perdón. Y después viene y do menor otra vez, ¿sí? Ahora bien, si yo lo que hago es coger los extremos de la escala del dibujo, la sonoridad va a cambiar. Recuerden que en estos tipos de dibujos lo que hacemos es tocar toda la nota de la escala, lo que pasa que intercalado de otra forma. Te va a quedar como una primera tónica, tercera, cuarta, sexta, séptima, novena, décima y docena. La docena es la octava alta de la quinta, ¿sí? Entonces el primer modo me va a quedar así. Perdón. Toco tónica, tercera menor, la cuarta, la sexta mayor, séptima mayor, novena mayor, décima menor y la docena justa. Es interesante, ¿eh? Luego la frigia con sexta me va a quedar un dibujo muy simétrico porque me va a quedar así. Aquí lo que hago es como un cuadrado, pero que me va a quedar esto así, de esta manera. O sea, en la cuerda 4 me queda tono y medio, en la cuerda 3 me queda 2 tonos, en la cuerda 2 tono y medio y en la siguiente 2 tonos. ¿Sí? Luego viene la lidia aumentada. Tiene esta nota que sale de la fila. Luego viene la escala lidia B7, que fíjense cómo queda. Aquí lo que pasa es que va a quedar esta escala, ¿sí?
te quedan dos tonos, tono y medio, dos tonos, tono y medio. Esto le suena, es como la frigia con sexta menor, pero al revés. En lugar de hacer tono y medio, dos tonos, tono y medio, dos tonos, entonces te queda dos tonos, tono y medio, dos tonos, tono y medio. La frigia B6 con la sexta mayor queda... ¿Sí? Y esta va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces hicimos la primera, segunda, tercera, cuarta, que era esta que hablamos aquí. Ahora viene la mixolidia con sexta menor o mayor melódica. Ahora viene la frigia con segunda. Esta nota tiene una nota que va diferente al... Son dibujos muy cuadrados, como había dicho, parecen pentatónicas, pero suenan diferentes. ¿Sí? Y ahora viene la escala alterada, que va a quedar desde ahí. Que la escala es esta. ¿Eh? Y otra vez. ¿Vale? Este ejercicio que habíamos dicho de subir por una y bajar por otra, la podemos hacer tranquilamente. Nos va a quedar de esta forma, ¿no? Mira la bonita sonoridad que genera sobre la escala menor melódica. En la siguiente, que habíamos dicho que era esta, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer sobre todos los modos de manera ascendente, ¿sí? Bueno, pero esto es lo que son los estados alterados y la sonoridad que crea cuando estoy tocando sobre una base. Pero vamos a tocar sobre una base, que aquí tengo un backing track, y vamos a practicar esto sobre la base, y fíjense el sonido que emite la escala, ¿sí? Estoy tocando en do, ¿no? Estamos en do, Empezamos el primer dibujo. Segundo grado. ¿Sí? Tercera escala, que es la lidia aumentada. Este es más fácil porque tiene esta nota que sale del dibujo. Siguiente, la lidia B7. Do, ¿no? Siguiente escala, la mayor melódica. Siguiente escala, la locria con segunda. Perdón.
Siguiente escala, que va a ser la escala alterada. Y voy a tercer grado. Siguiente, la lidia de 7. Y hay 1000 posibilidades. Lo que estoy haciendo es tocando los extremos sobre esto, ¿eh? Volvemos a la tónica. Estamos en do, ¿eh? Y así pueden seguir probando los estados alterados. Es muy interesante esto, porque yo puedo tocar la escala, por donde estoy tocando, que es la escala menor melódica, pero también pienso en los extremos, y si yo pienso en los extremos, la sonoridad cambia completamente. Hay algunos que son más cuadrados, pero el dibujo que hace el tercer grado, que es la lidia aumentada, no, la escala es esta, pero yo toco, o la siguiente, perdón, que es la mixología B6, perdón, la mixología B7. Y caigo en la tónica. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi estado alterado acorde a la situación del país y del mundo. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Recuerden que tenemos ya casi más de 50 vídeos colgados de clase de bajo y de diferentes cosas. Hablamos de la escala menor melódica. Hay como 3 o 4 vídeos de la escala menor melódica con sus respectivos modos. La escala alterada, que es algo muy usado sobre dominantes. En esto lo pueden utilizar tranquilamente sobre un acorde dominante y todos los modos que hay dentro de esa escala, ¿sí? Recuerda que si tocamos en mi alterado, un acorde alterado es que tiene la quinta bemol, la quinta sostenido, o la bemol 9, la sostenido 9, ¿sí? Bemol 13. Esos son acordes alterados, sobre todo dominantes, son acordes dominantes. Si estoy tocando en mi alterado, estoy tocando en el fa menor melódico. Eso está claro, sabemos de que está un semitono, la escala alterada de la tónica que funciona, que es la menor melódica, ¿sí? Eso está explicado en otros vídeos. Bueno amigos, les deseo un hermoso lunes, una hermosa semana. Y bueno, ya seguiremos con más cosas de este tipo de experimentos que vamos haciendo con las escalas. Y nada, muchas gracias. Les deseo una buena semana y será hasta pronto, con mucho cariño desde Mallorca.